En Filipenses capítulo 3, versículo 12, Filipenses capítulo 3, versículo 12, del 12 al 14 en la versión Nueva Traducción Viviente, ya ahí está en la pantalla. Y quiero compartir hoy día una palabra que está ligada precisamente con el avanzar, ya hemos estado viendo lo que es el crecimiento, vimos lo que es el servicio. Hoy día vamos a ver lo que es avanzar. ¿Qué es avanzar? ¿Ya? Y la palabra la he titulado hoy día, no retrocedas, avanza. ¿Ya? ¿Cómo se llama la palabra? No retrocedas, avanza. ¿Ya? Avanza. Así que vamos a leer la palabra. Dice de la siguiente manera: no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que haya ya alcanzado la perfección. Pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección, para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, dice Pablo, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo, ¿por dónde? Por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por este momento, Señor, que nos concentramos en la palabra. Te damos gracias por cada hermano, hermana, Señor, que ha llegado este día. Señor, te queremos pedir que tú nos ayudes, Señor, a poder plasmar el mensaje que tú me has entregado, Señor, de manera sabia, de manera asertiva, también en humildad, reconociendo que todo lo que tenemos, todo lo que somos, proviene solamente de esa gracia inmerecida, Señor. Señor Jesús, gracias te damos, solamente tú eres digno de recibir honor, recibir la gloria y recibir toda la alabanza, Señor. Padre, encomendamos este mensaje, tu palabra, para que pueda traspasar el corazón de mis hermanos y mis hermanas, Señor, y poder ayudarnos, Señor, a concentrarnos en lo que hemos venido hoy día, Señor. Padre, te damos gracias por Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Entonces, hoy día lo que quiero compartir con ustedes, amada iglesia, es precisamente sobre no retroceder, sino avanzar. No retroceder, sino avanzar. Cuando nosotros observamos el mundo del deporte, ¿cierto? O principalmente de las olimpiadas o el atletismo, ¿a quién se nos viene a la mente de inmediato cuando hablamos de atletismo? Usain Bolt, ¿cierto? El hombre más rápido del mundo en su momento. Hoy día no sé, a lo mejor se casó y ya engordó, no sé qué le habrá pasado. ¿Ya? Pero en su momento Usain Bolt fue el hombre más rápido del planeta, siendo un hombre que rompió todos los récords que había, todos los récords que existieron en la velocidad del atletismo. Usain Bolt los logró romper. No sé si alguno vio correr a Usain Bolt alguna vez, ¿cierto? Cuando fueron las Olimpiadas y uno veía y le gustaba ver las Olimpiadas, siempre aparecía Usain Bolt. De hecho, su récord para la final de los 100 metros planos fue uno de los récords más altos que él logró hacer en la historia del atletismo. Ahora, me llama mucho la atención cuando rompe ese récord, no sé si ustedes lo han visto ese video, donde él está sonriendo, está mirando a las cámaras, saluda a las cámaras, y todos los demás, ¿cierto?, pareciera ser nerviosos. Pero, ¿qué es lo que destacaba a Usain Bolt? Su tranquilidad y su concentración. Él era un hombre disciplinado, era un hombre que se enfocaba en lograr llegar siempre a la meta. Él se enfocaba en avanzar. Tenía la presión, ¿cierto? Tenía la presión del ambiente, tenía la presión de los récords, pero él estaba focalizado siempre en lograr terminar la carrera y ser el mejor del mundo. Ahora, ¿qué hizo diferente a Bolt? Su enfoque
Sabía que mirar atrás lo iba a distraer. Sabía que mirar atrás o ver las distracciones, ¿cierto?, iba a hacer que no lograra terminar la meta o la carrera que estaba por delante. Su mirada estaba puesta en el premio. Amén. Estaba puesta en el premio. Y la vida cristiana, hermanos, se asemeja mucho a una carrera. La vida cristiana se parece mucho a una carrera, porque el apóstol Pablo, cuando habla en Filipenses, precisamente en su mente estaba pensando en estas olimpiadas que nacen en Grecia, ¿cierto? Cuando Pablo habla en Filipenses capítulo 3, él tiene en la mente esta carrera, esta olimpiada, en la mente estos atletas que corrían, esta carrera espiritual. Ahora, nuestra meta está por delante, nuestra meta está allí adelante. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces nosotros en esta carrera existen distracciones en nuestra vida que nos desenfocan de lo que realmente Dios nos ha llamado a hacer y lo que Dios quiere que nosotros hagamos en nuestra vida. Tenemos un premio celestial por delante, en el cual tenemos que ser sinceros en lograr pedirle al Señor, lograr terminar esta carrera. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos terminar esta carrera? Amén. Terminar esta carrera, terminar, cumplir, llegar a la meta que el Señor nos ha pedido. Pero es necesario, iglesia, que podamos avanzar con determinación a lo que Dios nos tiene puesto por delante. La diferencia hoy día es que el Señor ya nos ha limpiado el camino, nos ha dejado todo pavimentado, ha quitado absolutamente todo lo que nos puede desconcentrar y solamente a nosotros nos pide determinación para poder avanzar en la meta gloriosa que es la eternidad junto al Señor. Amén. Entonces, ¿cómo podemos avanzar? Porque muchas veces nosotros pareciera ser que en nuestra vida, en vez de avanzar, retrocedemos. Pasan los años y comenzamos a retroceder. Si antes avanzábamos en nuestra vida espiritual con el Señor, en nuestra intimidad con el Señor, en la palabra, en nuestra forma de relacionarnos con el Señor, pareciera ser que con los años comenzamos a retroceder. ¿Por qué? Porque nos comenzamos a poner atención en los distractores y no en la meta. Pareciera ser que muchas cosas a nosotros nos desconcentran. Amén. Y necesitamos llegar a la meta que el Señor nos ha establecido, dejando todo lo demás atrás. Ahora, Pablo nos da 3 elementos que son importantes para poder avanzar. Porque el apóstol Pablo dice, nosotros somos de los que avanzamos. Amén. No de los que retrocedemos. Somos de los que avanzamos. Necesitamos avanzar en nuestra vida. Nada nos puede detener. Pueden haber baches en la vía, ¿cierto? Pueden haber eventos en la vía, como le llaman algunos. Pero eso no nos puede impedir que el Señor nos ha llamado a avanzar en nuestra vida. Amén. Ahora, ¿cómo logramos esto? En primer lugar, reconozco mi condición. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Reconocemos nuestra condición. Miren lo que dice el 3:12. Dice, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado, ¿qué cosa? La perfección, ¿cierto? O sea, Pablo lo que está diciendo, hermano, Pablo podía haber dicho, yo ya alcancé esto, ¿o no? Si era el apóstol Pablo, era el gran hombre de Dios que Dios usó para el mundo gentil. Pablo podía haber dicho, no, ya yo alcancé esto, ya me conformo, no tengo que hacer más, he hecho todo lo que he podido hacer, pero Pablo dice, no quiero decir que ya lo haya logrado, no quiere decir que ya lo haya logrado. Cuando Pablo escribe Filipenses, ¿sabe dónde está? En la cárcel. Pablo está preso cuando escribe esto. O sea, ya tenemos un Pablo que está maduro, no es un Pablo recién convertido, ¿cierto? No es un Pablo que recién está comenzando la vida cristiana. Es un Pablo ya maduro. Es un hombre de Dios que ha pasado ya
por lo que es la madurez espiritual. Pero Pablo dice, no es que ya lo haya alcanzado todo. Sin embargo, Pablo reconoce en primer lugar su condición no es perfecto. Amén. Y lo que nosotros primero tenemos que reconocer es que todavía no somos perfectos. Amén. De hecho, la palabra perfecto que usa Pablo en su vocablo griego tiene que ver con llevar algo a su fin cumplimiento o alcanzar madurez, o plenitud espiritual, haber completado ya lo espiritual. O sea, Pablo dice, yo todavía no estoy completo espiritualmente, todavía me falta crecer. Pablo no se consideraba todavía maduro o completo, sino que todavía necesitaba a Cristo para poder avanzar. Necesitaba a Cristo en su conocimiento para poder alcanzar esta madurez. Ahora, muchos de nosotros, hermanos, podemos cometer el error de creer que ya lo hemos alcanzado todo, que ya estamos completos en todo lo que hemos hecho. Podemos creer que hemos logrado todo en el Señor. Tenemos un bagaje, a lo mejor en el Evangelio, ¿cierto?, donde hemos predicado a muchas personas. Miren, dense cuenta de algo. Cuando usted analiza los versículos anteriores, Pablo viene hablando que todo lo escatima por basura. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cierto? En cuanto a la ley fariseo, de la tribu de Benjamín. O sea, Pablo viene hablando de todo lo que él era antes, de todo lo que era en contra, ¿cierto?, de los fariseos. Pero Pablo no dice, yo he alcanzado tantas personas, he fundado tantas iglesias, he fundado tantas cosas, yo me levanto a tal hora, oro tantas horas. No, Pablo dice que todo eso lo estima por basura. ¿Se dan cuenta? O sea, ni siquiera Pablo dice que ya está completo espiritualmente. ¿Cuál es el primer reconocimiento? Que somos débiles y necesitamos a Jesús para avanzar. Necesitamos al Señor para poder crecer. Necesitamos al Señor para poder sanar nuestra vida. Ese es el primer reconocimiento de que, hermanos, no hemos alcanzado absolutamente nada hoy día, porque todavía necesitamos al Señor para poder avanzar. Necesitamos reconocer que sin Jesús no somos absolutamente nadie, que lo necesitamos a Él, que no importa la gente que le hemos predicado, hemos avanzado tantos años de ministerio y pareciera ser que algunos pelean por quién ha ganado más almas. Pero no, dice Pablo, todavía no he alcanzado la perfección. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos constantemente estar santificándonos. Amén. Necesitamos santificar nuestra vida constantemente en el Señor. Necesitamos al Señor, necesitamos la oración, necesitamos buscar su rostro porque somos débiles. El primer error que podemos hacer como cristianos, ¿cierto?, es creer que sin Jesús, ¿cierto?, podemos seguir nuestra vida tal cual es. Pero no es así. Tú necesitas al Señor para vivir. Tú necesitas al Señor para levantarte. Tú necesitas al Señor para ir a trabajar. Porque somos débiles. Pablo dice, no he alcanzado absolutamente la perfección. Todavía me falta. ¿Cuánto puede decir todavía me falta, Señor? La chaucha para el peso. Pero me falta todavía. Y nos vamos a morir, va a venir el Señor y no vamos a alcanzar todavía esa plenitud en el Señor. Porque necesitamos. Agustín de Hipona, ubican a Agustín de Hipona. El gran hombre de toda la historia prácticamente de la teología, dice, oh Señor, soy débil, pero tú eres mi fortaleza. En mi debilidad encuentro en ti todo lo que me falta, dice Agustín. En mi debilidad encuentro en ti todo lo que me falta. Todo lo que me falta, dice Agustín, está en ti. Tú llenas todo, Señor, mis debilidades. Tú llenas todas mis luchas que tengo diariamente. Porque tenemos luchas o no, muchas luchas diariamente. A veces estamos cansados para orar, cansados para leer la Escritura. Tenemos luchas, muchas luchas con el pecado todavía, con la mentira, con la arrogancia, con el ego. Y por eso necesitamos al Señor. Charles Spurgeon dice, nunca somos tan fuertes como cuando somos conscientes de nuestra debilidad. Nunca somos tan fuertes cuando somos conscientes de nuestra
debilidad. ¿Por qué? Porque entonces dependemos plenamente de nuestro Todopoderoso. ¿Se dan cuenta? Nunca somos conscientes de nuestra debilidad hasta que lo conocemos a Él. Creíamos que éramos algo hasta que nos encontramos con el Señor. No hemos alcanzado. Reconocer nuestra condición no significa que retrocedemos, hermanos, sino avanzamos a parecernos a Cristo. Eso es el objetivo de nuestra vida, parecernos cada día más al Señor. Eso es lo que Dios anhela, parecernos al Señor. Pero para avanzar necesitamos reconocer nuestra condición. ¿Qué es lo que le pasó a Pedro cuando estaba caminando sobre las aguas? Cuando confió en sus fuerzas, ¿qué pasó? Tuvo miedo, se empezó a ahogar. Mientras tenía la mirada puesta en Jesús, logró avanzar tranquilamente. Pero cuando reconoció su debilidad y dejó de mirar al Señor, empezó a ahogarse. ¿Cierto? Necesitamos al Señor para poder avanzar. ¿Cómo lo aplicamos esto a nuestra vida? Reconozcamos en humildad, ¿cierto?, que necesitamos a Cristo cada día. A lo mejor este mensaje es sencillo, pero es importante para nosotros. Porque a veces llevamos tantos años en el Evangelio que pareciera ser que ya funcionamos bien. Sabemos lo que tenemos que orar, sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos cómo funciona el sistema, sabemos cómo funciona la liturgia y nos olvidamos que somos pecadores, ¿cierto? Y que necesitamos al Señor para poder avanzar. Necesitamos al Señor para poder crecer. Amén. En segundo lugar, primer lugar, ¿cuál era? Reconocer nuestra condición. ¿Cómo somos? Débiles. Pablo dice, todavía no alcanzo la perfección. Todavía no la alcanzo. Y se hizo la luz. ¿Cierto? Todavía no alcanzo la perfección. En segundo lugar, y yo creo que es uno de los elementos más importantes, dejar el pasado atrás, dice Pablo. Dice, hermanos, el 13 dice, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. ¿Qué cosa? La perfección, ¿cierto? No pienso, pero más bien una cosa hago. ¿Qué dice? Olvidando lo que queda atrás. O sea, segundo elemento importante para nuestra vida, dice Pablo, olvidando lo que queda atrás. El apóstol Pablo, precisamente versículos anteriores, viene hablando sobre todo lo que él fue anteriormente. ¿Se dan cuenta? Anteriormente Pablo dice, ya se lo expliqué, cómo era. Y explica todo cómo era él anteriormente, ¿cierto? De Benjamín y todo lo que él era. Pero Pablo no se vanagloria en lo que él era. No se vanagloria en lo que hizo. Sino que Pablo dice que eso que yo era no me sirvió de absolutamente nada. Dice Pablo, no me sirvió absolutamente nada lo que yo era. Y dice que no alcanzó todo, que significa que todavía queda algo por hacer para poder alcanzar la madurez. Ahora, para Pablo era muy importante darle a entender a la iglesia que nada de lo que somos o lo que fuimos nos va a ayudar a alcanzar la unidad en Cristo. Nada de lo que fuimos nos ayuda a alcanzar la unidad en Cristo. No es la ley, no son los méritos, dice Pablo. No es lo que yo hice, no es lo que yo pienso. Tiene que ver con la fe. Para Pablo, alcanzar esta madurez o la unidad en Cristo tiene que ver precisamente con la fe en el Hijo de Dios. Amén. La fe en el Hijo de Dios. Pero para Pablo era importante olvidar lo que tenía o lo que él hizo anteriormente. ¿Cuál es el gran problema que a nosotros nos pasa, hermanos queridos? Es que muchas veces nuestro pasado es más grande de lo que nosotros creemos que somos hoy día. Porque nos vanagloriamos tanto de lo que fuimos o de lo que hicimos, que al final hoy día, eso dice Pablo, no sirve de absolutamente nada. Porque cuando yo llego a Cristo, mi vida es completamente nueva. Mi vida es completamente renovada. Ahora,
¿Cuál es el problema también? No solamente lo que hicimos, sino lo que fuimos en nuestro pasado. Hermanos, muchos de nosotros vivimos atormentados con nuestro pasado. Vivimos atormentados con lo que hicimos, vivimos atormentados de situaciones que nos tocó vivir. Pero necesitamos al Señor para poder avanzar. Para que la iglesia pueda avanzar, debe reconocer que la identidad no está en lo que fue antes, sino la identidad está en lo que Cristo hizo en la cruz a través de nosotros. Amén. La identidad de la iglesia está en Cristo el Señor, no en tu pasado. Tu pasado no define tu identidad. Lo que define tu identidad es la posición que Dios te ha dado hoy día. Amén. Necesitamos avanzar. Bendito sea el Señor. De un aplauso al Señor. Hermanos, el pasado no puede tener peso sobre nuestra vida. Eso es una realidad espiritual también. Debemos, como dice Pablo, olvidando lo que queda atrás. Olvidando lo que queda atrás. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Que yo hago borrón y cuenta nueva? No. Tengo que sanar mi pasado. Tengo que sanar lo que yo viví. Tengo que comenzar a sanar lo que yo era antes del Señor. Porque cuando el Señor apareció en nuestra vida, Él vino a cicatrizar nuestras heridas. Cuando el Señor llegó a nuestra vida, vino a decirte, ¿sabes qué? Todo lo que hiciste, todo lo que pasó con tu vida, yo lo eché al abismo. Ahora tú eres una mujer y un hombre completamente nuevo. Y yo te he dado identidad en mí. No define nuestro pasado lo que nosotros somos, ni lo que hicieron nuestros padres, ni lo que hicieron nuestros abuelos. En Cristo se corta todo, porque en Jesucristo hay nueva creación conforme a Dios. Amén. Pablo tenía un pasado malo. Si fuera por el pasado de Pablo, Pablo era el criminal más grande que había. Pablo perseguía a la iglesia. Pablo encarcelaba a los cristianos. Pablo lo que hizo, ¿cierto? Dio el visto bueno. El primer like malo fue de Pablo, porque dijo, ¿cierto? Asesina era Esteban. O sea, si fuera porque el pasado de Pablo, Pablo nunca hubiera podido ser apóstol, hermanos. Cuando Pablo se acercaba a la iglesia de Jerusalén, ¿cómo decían los hermanos? Tenían miedo, porque sabían lo que había hecho. Pero miren lo interesante, que a Pablo no lo definió su vida. ¿Qué definió a Pablo? Ese encuentro que tuvo con Jesús cara a cara. Eso es lo que definió a Pablo. Su encuentro con Jesús cara a cara. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿qué es olvidar? ¿O qué es dejar el pasado atrás? Miren, la palabra olvidar tiene que ver con descuidar conscientemente o dejar de preocuparse por algo. Dejar de preocuparse por algo, pero dice conscientemente también. O sea, nuestra vida, hermanos, podemos vivir nuestra vida cristiana 30 años en una iglesia, pero todavía los fantasmas del pasado nos atormentan. Amén. Podemos vivir una vida en la iglesia, estar en la vida en la iglesia, ser líderes, ser pastores, pero todavía creemos que nuestro pasado define nuestra identidad y no es así. El Señor ha venido a romper toda esa atadura. El Señor ha venido a quebrantar todos esos fantasmas del pasado y necesitamos avanzar. Para avanzar es necesario también querer sanar nuestro pasado. Avanzar, lo que es olvidar, es una decisión intencional también. En nuestra vida debemos ser intencionales. Todo lo que tú hagas tiene que tener una intención. Si nuestra vida queremos realmente comenzar a sanar, tenemos que ser intencionales en esto, porque nos podemos quedar en un status quo, ¿cierto? En un estatus permanente, porque nos acomodamos a ese estado, no nos pasa nada en nuestra zona de confort, pero cuando el Señor comienza a escarbar en lo más profundo del corazón, se encuentra con una cantidad de situaciones que tiene que sanar y necesitamos ser intencionales para que Él comience a sanar nuestro pasado. ¿Qué significa esto? No olvidamos nuestra historia, no la olvidamos. Porque cada uno de nosotros tiene una historia, ¿o no? Cada uno tiene una historia, tiene una infancia, tiene una adolescencia, tiene
amigos que fueron de infancia, situaciones de infancia que nosotros vivimos, nuestras raíces, nuestra vida. Pero ¿qué es lo que dice Pablo? Que nuestro pasado no determina quién eres tú ahora. Amén. Nuestro pasado no determina quién eres tú. El que determina quién eres tú es Jesús. Y Jesús ha determinado, dice Pedro, que somos iglesia preciosa para Él. Real sacerdocio, dice Pedro, que somos para Él. Somos amados por el Señor. Dice el profeta Malaquías que Él se deleita en nosotros. Dice, imagínense lo glorioso que es que el Señor, cuando usted lo mira, se deleita en usted. Entonces no nos puede definir, no permitir que los errores del pasado definan quiénes somos. Amén. Pegados en fracasos anteriores, pegados en la vida que antes teníamos. No, el Señor ha venido para renovar nuestro pasado. El Señor ha venido para darnos un nuevo presente en Él. A renovar ya los fracasos del pasado, los fracasos familiares, los fracasos laborales. Ya fue, iglesia, es tiempo de avanzar, es tiempo de decir, Señor, yo me sacudo todo lo que es mi pasado y quiero llegar a la meta, a ese supremo llamamiento que es en Cristo Jesús y avanzar, ser de los que avanzamos. No vivir tampoco de las victorias pasadas como si ya hubiera nada más que hacer. Vivimos muchas veces de victorias pasadas. Vivimos contando milagros que el Señor hizo a través de nosotros, pero que ocurrieron hace 20 años atrás. ¿Y qué pasa hoy día? ¿Dios no puede seguir haciendo cosas contigo? Porque contamos ilustraciones o testimonios que vivimos hace 20, 30 años atrás. ¿Y qué pasó en el camino? ¿Dios no siguió haciendo milagros a través de ti? ¿Dios no siguió sanando personas a través de ti? Entonces vivimos de nuestras victorias pasadas, pero Dios quiere que nosotros seamos de los que avanzamos. Otra cosa, dejar de cargar con pesos innecesarios, cargas innecesarias que Dios nos ha puesto en tu vida. A veces hay cargas que nosotros llevamos de nuestra vida que Dios ya las sacó hace rato. Pero vivimos nosotros con esas cargas. ¿Por qué? Porque nos gusta echarnos problemas, ¿o no? No, nos gusta echarnos problemas. Y nos cargamos y nos cargamos y nos echamos todos estos problemas. Pero Dios no te ha dicho que te cargue esos problemas. No, las heridas, todo lo que tiene que ver con el pasado en Cristo es nuevo. El Señor ha hecho todo nuevo. Un corredor en una pista que constantemente mira hacia atrás, ¿qué pasa? Se desconcentra, no avanza, porque está todo el rato mirando para atrás. Se pierde el foco. ¿Cuál es el foco? La meta, llegar allá, dice Pablo. ¿Qué pasa con un corredor que mira hacia atrás? Se desconcentra, no avanza. En la Escritura tenemos a alguien que miró para atrás y le fue mal. ¿Se acuerdan? Lot y su familia tuvieron que salir de Sodoma. ¿Qué pasó con la mujer? Miró hacia atrás y se convirtió en sal. Para lo único que servía esa mujer era para hacer un buen ceviche nomás. Nada más. Porque se convirtió en sal. Pero ¿qué pasó? Miró para atrás. ¿Cuál es el problema, hermanos? Que nosotros constantemente estamos mirando para atrás. Estamos mirando para atrás. Lo que hicimos, lo que no hicimos, todo lo que nos pasó. Pero necesitamos poder mirar nuestra historia, pero tener en la mente la meta de terminar esta carrera. Amén. Avanzar. La esposa de Lot miró hacia atrás. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo aplicamos esto a nuestra vida? No vivamos solamente de glorias pasadas. No vivamos de nuestros fracasos anteriores. Amén. No vivamos de lo que no pudo ser, lo que no fue, ya no fue nomás. Dios quiere que tú avances en tu vida cristiana. Amén. Dejar de cargar con pesos innecesarios y dejar de idealizar el pasado. Creer que todo lo que era antes era mejor. Yo todavía escucho eso. No, todo antes era mejor. No, la sociedad ha ido avanzando. El mundo ha ido avanzando. Hoy día, en la sociedad que vivimos, es porque Dios también así lo ha permitido. Y tenemos que avanzar, iglesia, olvidando lo que queda atrás. Amén. ¿Estamos bien? Amén. Y en tercer lugar, avanzando hacia la meta. Amén. Dice Pablo, el 13, la segunda parte.
Fijo la mirada en lo que tengo por delante. Olvidando lo que queda atrás, fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así, ¿qué dice Pablo? Avanzo. Para Pablo era importante avanzar. Así avanzo, olvidando lo que queda atrás. ¿Hasta llegar dónde? Al final de la carrera. ¿Para qué? Para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Amén. Ahora, esto no es por nada, dice Pablo. Esto tiene que ver porque adelante de nosotros hay un premio. Ya hay un premio, dice Pablo, que a lo mejor tú no lo vas a recibir hoy día. Tiene que ver con un premio eterno, con un premio celestial que está allí en la eternidad, dice Pablo. Por eso olvido lo que queda atrás, dice, y fijo mi meta en lo que está por delante, para así terminar la carrera y tomar ese premio que tengo por delante, y tiene que ver, cierto, precisamente con la eternidad en el Señor. Pablo está describiendo nuestra vida como cristianos como una carrera. La describe como una carrera, mostrando Pablo enfoque y perseverancia. La meta para Pablo no era terrenal, porque si fuera terrenal ya lo alcanzó todo. Fundó todas las iglesias que Dios le pidió que hiciera. Si fuera terrenal, Pablo ya hubiera alcanzado todo. Pero dice, mi meta no es terrenal. Mi meta es celestial. Es estar plenamente unido a Cristo en la gloria celestial. Es lo que cada uno de nosotros aspiramos. Llegar a esa meta celestial. Terminar la carrera, dice Pablo. La eternidad, dice Pablo, es lo que quería alcanzar. Alcanzar. En el capítulo 1, versículos 23 y 24, Pablo dice lo siguiente: quisiera ya, en Filipenses, dice, quisiera ya partir e irme con Cristo, dice Pablo. Quisiera ya partir e irme con Cristo. Pero por amor a ustedes, dice Pablo, a la iglesia de Filipo, me voy a quedar. Para Pablo era más glorioso, hermanos, partir. Y yo creo que para cada uno de nosotros, lo más glorioso que nos puede pasar es que la muerte venga y nos encontremos con el Señor. ¿Usted está seguro de eso? Eso es así. Lo más glorioso, le digo a mi esposa, que me puede pasar en algún momento es que el Señor venga por mi vida y me lleve con Él. Porque eso es lo que todos aspiramos. La tristeza, ¿cuál es? Por los que quedan. Mis hijos, mi familia, ustedes. Pero ¿cómo quisiera decir como Pablo, cierto? Quisiera ya partir y estar con Él. Pero todavía hay algo que hacer, dice Pablo. Todavía queda carrera que correr. Todavía hay algo que hacer todavía. Pero para Pablo no era satisfactorio seguir trabajando. Ya había hecho todo. Ya lo habían golpeado, lo habían dejado casi muerto en Listra. Ya lo habían dejado medio muerto en Éfeso. Ya los plateros lo habían, cierto, apedreado completamente. Ya cumplió su meta. Pero dice, todavía no he alcanzado esa perfección, esa madurez espiritual. ¿Cuál es la metáfora de Pablo? Que nuestra vida es una carrera. Es una carrera. Dice el 14: avanzo hasta llegar al final de la carrera. ¿Qué se requiere para avanzar, iglesia? Perseverancia. ¿O no? Ser perseverante. Porque tenemos distractores en el mundo constantemente. La televisión, bueno, ya no la televisión tanto, las redes sociales, las amistades. Nuestro pasado puede ser un distractor que no nos permite avanzar. Tenemos constantes distractores en nuestra vida, pero necesitamos perseverancia, necesitamos disciplina para poder correr esta carrera también. Ser disciplinados en nuestra vida. Disciplina es ser firmes. Si ya decidiste seguir al Señor, no dejes que nada te aparte de eso. Porque va a haber gente que va a querer que tú te apartes de esta carrera, pero tú tienes la determinación de parte del Señor para avanzar y terminarla. ¿Qué requiere? Compromiso. ¿Qué es compromiso? Ser fiel al llamado. Entender que si tú estás acá es porque Dios te llamó. Él te llamó. Y no le importó tu pasado, no le importó quién eras, no le importó tu fracaso, no le importó todo lo que fuiste. Él te llamó igual. Y te llamó con todo. Y aceptó el paquete completo de cómo eras tú. Y aún así lo quiso. Miren lo que dice Hebreos 12:2. Dice, fijamos la mirada en Jesús,
el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, ¿qué le esperaba a él? El gozo. Por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Dice Hebreos, quien por lo glorioso que tenía por delante, Jesús dice, soportó la cruz. ¿Y qué pasó con eso? Ahora está sentado a la diestra del Padre allí, porque soportó, porque sabía que lo que tenía por delante era más glorioso de lo que estaba padeciendo. Cuando nosotros entendemos, hermanos, que los padecimientos es solamente algo temporal, que no se compara con lo glorioso de un día del Señor, nosotros vamos a vivir los padecimientos en gozo, porque entendemos que no estamos pareciendo a Cristo. Amén. En el padecimiento es cuando nosotros nos parecemos al Señor. Bendito sea el Señor. Y termino con esto. Miren lo que dice Pablo en 2 de Timoteo 4:5. De Filipenses a Timoteo ya Pablo ha recorrido más. Está Pablo en Roma, en la cárcel, antes de ir al martirio, antes de sufrir, ¿cierto?, que le decapitaran la cabeza. Pablo escribe lo siguiente a Timoteo, dice: pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor, le dice Pablo. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la noticia del Evangelio y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Y aquí dice Pablo, en cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios, dice Pablo. En cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte, dice Pablo. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Y ahora me espera el premio, dice Pablo. ¿Qué le espera a Pablo? El premio. Lo mismo que está hablando en Filipenses, dice Pablo. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio, dice Pablo, no es solamente para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Amén, dice Pablo, he terminado la carrera. ¿Pero qué peleó Pablo? La batalla. Peleé la batalla, dice Pablo. Terminé la carrera y ahora me espera ese premio hermoso por el cual yo trabajé toda mi vida, el cual me derramé como ofrenda. Ya mi vida está lista para partir. Hermanos, necesitamos avanzar en nuestra vida. Necesitamos querer avanzar, pero para eso tenemos que primero reconocer nuestra condición. Somos débiles. Amén. Somos débiles. Tenemos errores cada día. ¿Te equivocas tú cada día? Todos los días nos equivocamos. Segundo, olvida el pasado. Comienza a sanar tu pasado. El pasado no define quién eres tú. Lo que define quién eres tú es el Señor. Él ya ha determinado quién eres tú. Y en tercer lugar, avanza hacia la meta. Que los distractores de la vida no te impidan avanzar. Avanza. Aunque haya distractores a veces. En tu misma familia pueden haber distractores. En tu mismo trabajo pueden haber distractores. Pero que eso no te impida avanzar. Que la presión del día a día, la presión del mundo no nos impida avanzar. Sino que seamos de los que avanzamos. Amén. Pongámonos de pie, hermanos.